En Semana Santa tal vez ustedes hayan leído, espero que no, ¿no? Porque es una pena que haya ocurrido, que simplemente haya ocurrido, pero peor en Semana Santa. Hubo un tiroteo, uno de estos tiroteos masivos de los que hay a cada rato lamentablemente en Estados Unidos, y que en esta ocasión fue en la Universidad Estatal de Florida, que terminó con el- dos personas muertas y con cinco personas o seis personas heridas, más o menos graves, ¿no? Finalmente, el que disparó, el ejecutor, fue capturado y una vez más, como sucede en Estados Unidos con estos tiroteos masivos, vuelve la pregunta del tema de control de armas. Porque en Estados Unidos hay una situación muy particular. La segunda enmienda, es decir, el segundo artículo de la Constitución. El segundo artículo, o sea, el primero es libertad en general, o sea, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad religiosa y libertad para ser feliz. Esa es la primera enmienda, el primer artículo de la Constitución norteamericana. La segunda es el derecho a portar armas. O sea, comprendan ustedes cuán incrustado está en la cultura norteamericana esto de las armas. Y precisamente porque hay muchos tiroteos, aquí, por ejemplo, en Colorado, es muy normal que varios parroquianos, las personas más bondadosas del mundo, vayan a misa con un arma y se organicen, varios de ellos, con armas guardadas, no expuestas, no visibles, pero se organicen por si pasa algo en una parroquia, porque lamentablemente han habido muchos tiroteos en iglesias de distintas denominaciones. Entonces, eso no es fácil de comprender para los que venimos de otra parte donde no hay este nivel de acceso a las armas. Y se discute mucho, especialmente en el caso de esta última corriente o episodio de violencia de armas, ¿no? Y el último victimario ha sido un joven de la universidad que se llama Phoenix Aigner, ¿no? Phoenix como la ciudad del estado de Arizona, Phoenix, ¿no? Y el apellido es con I-K-N-E-R, ¿no? Y se pronuncia Aigner. Entonces, otra vez ha vuelto bueno en Florida, es uno de los estados donde hay más facilidad de portar armas, etcétera, y cómo se debe revisar esta política de la facilidad del acceso a las armas. Es verdad que el acceso a las armas es un problema que tiene que ser revisado, teniendo en cuenta el papel que tiene en la cultura norteamericana el acceso a las armas. Y no es fácil, además, crear una política que va en contra del segundo artículo de la Constitución norteamericana que, a diferencia de la mayoría de nuestros países, no se reha escrito en cada momento, ¿no? Es una constitución antigua, con muy pocos cambios a lo largo de su historia, y esos cambios requieren movimientos enormes, o sea, cuánta gente tiene que votarla en el Congreso, cuánta en el Senado, cuántos estados de los 50 Estados Unidos tienen que corroborarlo. En fin, es un proceso muy largo, muy tedioso, y eso contribuye a la estabilidad política de una constitución que no cambia, ¿no? Entonces es problemática, pero sin dejar de señalar el problema de las armas, hay una abogada de la infancia y de la juventud que se llama Katie Faust, y con K, y Faust tal como suena, Faust. Y Katie Faust tiene un instituto que se dedica a observar las crisis de cómo proteger mejor a la infancia y a la adolescencia, y ha publicado en numerosas publicaciones y tiene una cuenta en X que yo sigo, ¿no? Katie Faust hace un análisis muy interesante sobre el caso de este muchacho
el Phoenix Eisner. Y hace una descripción que es bastante chocante en X. Y dice, la mayoría de los medios han estado culpando a las armas. Y no digo que no sean responsables, pero acá hay un problema que quiero señalar y que veo sistemáticamente ignorado por la prensa. Dice, y hace una lista que es escalofriante, hermanos, se la comparto con ustedes. Muy bien, Phoenix Eisner, este último joven armado que dispara en serie. Sus papás estuvieron 16 años en una lucha de custodia después de que se separaron por la custodia del hijo, 16 años. Y la mamá en un momento lo secuestró y se lo llevó a Noruega. Y una vez que deportaron a la mamá con el hijo y a ella la metieron temporalmente a la cárcel, él, para escapar de todo esto, cambió su nombre. Su nombre, ni su nombre de pila, ni su apellido es Phoenix Eisner. Él tomó el apellido de su madrastra, porque el papá se lo terminó llevando. Y Katy Faust sigue con la lista. Adam Lanza, ustedes de repente recuerdan la masacre más terrible que fue en diciembre del 2012, Sandy Hook, en una escuela de primaria, niñitos, ¿no? Adam Lanza tenía ciertos problemas de autismo, pero nadie podía culpar al autismo porque hay muchísimos jóvenes en el espectro autista que no matan. Él mató a 26 personas, de ellos 20 niños. Katy Faust recuerda que sus papás se divorciaron en el 2009. Él vivía con su mamá, que fue su primera víctima. Y después de esta masacre, Adam Lanza se mató. Cole Gray. Algunos de estos nombres ustedes no los recuerdan, pero es otro de los asesinos a los 14 años, en septiembre del año pasado. A los 14 años mató a 2 estudiantes y a 2 profesores. Sí, tenía acceso a las armas, pero él era hijo de padres divorciados y además de abuso físico y de abandono. Sigue Katy Faust. Jeffrey Wise, el asesino de Red Lake en Minnesota, el año 2005, mató a 9 compañeros del colegio. Sus papás se separaron antes de que él naciera. Su papá se suicidó cuando tenía 8 años y su mamá prácticamente lo abandonó, haciendo que fuera criado por su abuela. Chris Harper Mercer, el asesino de la Universidad Comunitaria de Umpaqua en Oregon, en octubre de 2015, mató a 9 personas. Sus papás se habían separado antes de que él naciera, fue criado solamente por su madre y siempre se quejó de no tener contacto con su padre desde que se mudaron a Oregon, donde terminó cometiendo estos asesinatos. Sigue Katy Faust. Michael McLendon, un disparador en serie también en Alabama, el 2009, mató a 10 personas. Sus papás se divorciaron en su infancia y dejaron que fuera criado básicamente por su tía y sus tíos maternos. Carly Pearson, aquí en Colorado, 2013, en Centennial, en la Arapahoe High School. Y es escalofriante porque yo estoy literalmente a 1,5 kilómetros de esa escuela y recuerdo, ¿no? Él disparó, finalmente muchos heridos, pero un solo muerto, gracias a Dios. O sea, uno ya es demasiado, pero después de eso se quitó la vida. Sus papás se divorciaron 2 años antes. Vivía solo con su mamá, con un contacto muy limitado con su padre. Robert William Fisher, sigue Katy Faust haciendo la lista, de Scottsdale, en Arizona, abril 10 del 2001. Este era un hombre adulto que mató
a su esposa y sus 2 niños antes de incendiar la casa donde estaban viviendo, y sus papás se divorciaron cuando él tenía 15 años y él vivía con el trauma constante de que así iba a terminar su matrimonio. Entonces creyó en esta locura que era mejor matar a su esposa y a sus hijos e incendiar la casa que hacerlos pasar por lo que él había pasado. Salvador Ramos, esto sí lo deben recordar ustedes porque esta fue en una escuela primaria en Uvalde, en Texas, el 2022, ¿no? 21 personas muertas, 2 profesores, 19 alumnos. Sus padres se habían separado, él vivía con su mamá y estaba en constante pelea con la mamá, y raras veces veía al papá, que después de la masacre admitió que su hijo siempre le decía: tú no me amas. Sigue Katy Faust, Natalie Rupno, una chica que quería se llamaba transgénero, es decir, quería parecer como hombre, y que atacó una escuela cristiana que se llamaba la Escuela de Vida Abundante en Madison, Wisconsin. Mató a un profesor y a un estudiante, hirió a 6 más y se suicidó. Entonces, Katy Faust creo que ya entienden el concepto acá, ella sigue, ¿no? Pero dice, mira, nosotros, en el instituto que ella tiene, que se llama Them Before Us, o sea, ellos antes que nosotros, es decir, se refiere a los niños, ¿no? Antes que el egoísmo muchas veces de los padres, para los cuales, no, quiero terminar el matrimonio y ya vemos qué cosas hacemos con los hijos, y esa excusa constante, no, peor va a ser que nos vean peleándonos. Falso. Los estudios, un estudio en particular que se llama el Proyecto Violencia, de Violence Project, descubrió que casi todos estos asesinos en masa tienen algún trauma infantil relacionado con la separación o el divorcio de los papás. Y el 2019, el Servicio Secreto de los Estados Unidos hizo una investigación que, cuando la publicó, la prensa no la quiso recoger, y que decía que era el 71% de los que disparan específicamente en escuelas vienen de hogares de papás separados, 71%. Entonces, muchas veces se dice, sí, claro, pero si no tuvieran acceso a las armas, esto no pasaría. No es falso eso, las armas tienen un problema, pero Katy Faust explica, el problema es un problema cultural, y la real solución no es solamente que los policías estén atentos y que le quiten las armas a aquellos que pueden ser peligrosos, porque muchos de estos jóvenes asesinos no daban ningún síntoma de esto. Sandy Hook, por ejemplo, el más terrible de todos, mataron todos estos niñitos en diciembre, poquito antes de la Navidad. Episodio traumático. Katy Faust dice, pretender que se puede acabar con estos fenómenos terribles sin restaurar la familia es no solamente deshonesto, sino peligroso. Coincido con ellos, hermanos, y creo que no se puede convertir en un problema exclusivamente político y policial, un problema que tiene profundas raíces culturales y que es una señal de alerta para nosotros. Porque si fueran solamente las armas, en el pasado en Estados Unidos había este mismo acceso a las armas, y de hecho cuando la población mayoritaria de Estados Unidos era rural, que ahora no lo es, ahora está concentrada en las grandes ciudades, había mucho más acceso a las armas. Y estos asesinatos en masa son problemas que comienzan en la última parte del siglo XX. O sea, es relativamente reciente. Y es curioso que coincide también con el incremento, no de las armas, sino el incremento del divorcio y de la descomposición familiar. Hay que sacar la lección correcta entonces. Que tengas un buen día.